Acá estamos con el inicio, ¿no?, de esta presentación, como se llama la charla, Mujeres en Red, herramientas de transformación colectiva desde el arte. Bueno, y acá encontramos una imagen de un artista, que después vamos a ver, que se llama Ailén Posamay, que realiza una serie de murales, que después igualmente la vamos a ver, pero bueno, me gustó ponerla desde el inicio porque de alguna manera esta frase, ¿no?, va a dar como mucho marco a esta charla, ¿no? Eso que llaman amor es trabajo no pago. Y a ver si avanza, estamos complicadas. A ver, se me fueron bastantes diapositivas. Bueno, ahora sí. A ver, vamos a volver para atrás. Y vamos a comenzar esta charla, de alguna manera hablando, ¿no?, digamos, haciendo un marco un poco conceptual o quizás una contextualización un poquito más histórica, que tienen que ver con las primeras huelgas de trabajadoras textiles. Ya vamos a ver, ¿no?, cómo el textil también eh, va a irrumpir, ¿no?, o va a ser como digamos, la antesala de lo que va a llegar después con el resto de las trabajadoras y también en relación al arte, ¿no? Como la importancia del textil en estas cuestiones que tienen que ver con la lucha feminista, ¿no? Entonces, bueno, vamos a comenzar con algunos datos, algunas cuestiones de contextualización. Eh, Vamos a comenzar hablando, ¿no?, de estas trabajadoras, de estas fábricas de trabajadoras en Estados Unidos, ¿no?, que comienzan a realizar huelgas en reclamo a sus derechos laborales. Entonces vamos a tener ya en 1853 las trabajadoras del algodón, que van a hacer una huelga en relación a esto, ¿no? Como dice acá, 21.000 mujeres llegarían a tomar las calles, ¿no? Y es una huelga que se prolonga por varios meses. Y acá ya encontramos una de las primeras problemáticas que vamos a ver, que tienen que ver con las niñas menores de edad trabajando en las fábricas. Y esto es algo que sigue sucediendo quizás hasta el día de hoy, dependiendo también del país o de la región, pero no es algo que haya quedado en el siglo pasado, ¿no? Eh, entonces, bueno, estas serie de huelgas se van a prolongar en diferentes fábricas. También, bueno, vemos que en 1857 aparece ya el sindicato de costureras, ¿no?, también convocando una marcha, y ya vemos el mes de marzo, muy importante, como uno de los meses eh, que luego, bueno, ya vamos a ver por qué, muchas de ustedes deben saber, que tiene que ver con el 8 de marzo, ¿no? Y acá hay un reclamo por una jornada laboral de 10 horas. Imagínense que en esa época estamos hablando más o menos de 12 horas laborales o más, también dependiendo de la región. Acá estamos en un contexto de Estados Unidos. Bien. Ya 10 años después, lo que vamos a tener, otra vez en el mes de marzo, también en Nueva York, es la huelga de las planchadoras, ¿sí? Por un aumento de salarios. Y bueno, esta huelga se prolonga por varios meses, toman las calles también, las huelguistas, ¿sí? Son numerosas las movilizaciones de todas estas obreras. Y ya en 1908 tenemos el famoso hecho, desafortunado también, ¿no?, de las mujeres obreras de la fábrica textil Cotton, ¿no? Este hecho que va a llevar a el Día de la Mujer. Primero va a ser un día nacional,
después se va a convertir en un día internacional. Y primero va a ser el Día Nacional de la Mujer y después se va a ir transformando al Día de la Mujer Trabajadora, ¿no? Es este hecho donde las mujeres también toman la fábrica para pedir o para exigir, ¿no? Igualar su salario respecto de los varones. Esto vamos a encontrar después en el arte varios reclamos en relación a esto, ¿no? También la reducción nuevamente de la jornada laboral, el derecho al voto, el fin del trabajo infantil, ¿sí? Bueno, lo que se sabe de esta historia, que ya es conocida, que se incendia la fábrica, el dueño de la fábrica la incendia, tratando de que las mujeres desistan de esta toma, de esta huelga, y finalmente 129 trabajadoras fallecen en el interior de la fábrica, ¿no? Como vamos a ver, pasan primero el 3 de mayo de ese mismo año se realiza en Chicago un acto por el Día de la Mujer, como que hay diferentes procesos hasta llegar al Día Internacional de la Mujer. Acá en 1910 se desarrolla la segunda conferencia internacional de mujeres socialistas y ya se empieza como a hablar de la mujer trabajadora el día 8 de marzo. Acá tenemos unas fotos de las huelguistas. Bien, ya en 1909, 20.000 obreras de distintas fábricas salen a la calle, también nuevamente, ¿no? A exigir sus derechos laborales. Como ya vemos, hay sindicatos, por ejemplo, el sindicato de las trabajadoras del vestido, ¿no? Eh, ya vamos viendo que se piden estas cuestiones también del sufragio, el voto femenino. Bien, acá vamos a ver una foto de algunas sufragistas, ¿no? En plena huelga. Esto es todo para dar un marco un poco a lo que vamos a centrarnos después, que tiene que ver más con el arte, por supuesto, ¿no? Bueno, este tipo de huelgas ¿no? se prolongan, como vemos, hasta 1911, que también tiene que ver con una fábrica que nuevamente es incendiada y donde nuevamente montones de trabajadoras mueren y pierden la vida en estas huelgas. Entonces, bueno, se me fue uno más. Yo quería llegar a esta pregunta, ¿no? ¿Cómo se pasa, ¿no? de las huelgas obreras a los festejos, a los bombones y las flores, ¿no? Eh, a ver, eh, tenemos, digamos, ¿no? Como todo este marco de las huelgas y posteriormente, este día del 8 de marzo, durante muchos años, es tomado como un día de festejo. No solamente, digo, no se ha dejado eso, ¿no? En las redes sociales muchas veces vemos cómo se festeja, cómo se pone feliz día, diferentes postales, incluso nos llegan a los teléfonos celulares. Entonces acá vamos a tomar a una teórica muy importante, que es Silvia Federici, y ella va a dar respuesta con un concepto que tiene que ver con el patriarcado. Ella va a decir que es el patriarcado capitalista que fue vaciando de sentido estas luchas políticas, ¿no? Y lo que hace, con ayuda de los medios, como bien estábamos diciendo, de las redes sociales, hoy en la actualidad, pero
Anteriormente fueron los medios, la prensa gráfica, las publicidades, que lo que hacen es reproducir este discurso perpetuándolo en el tiempo, ¿no? Promoviendo como este estereotipo de la explotación de las mujeres, ¿no? Porque en realidad lo que va a decir Silvia Federici es que este sistema patriarcal le interesa tener a la mujer eh, dentro de la casa, con las tareas de cuidado, ¿no? Reproduciendo las tareas de cuidado que no son remunerativas y son precarizadas, ¿no? Como va a decir ella. Y hace esta reflexión, ¿cómo sería la historia del capitalismo si en lugar de contarla desde el punto de vista del proletariado asalariado, se contase desde las cocinas y dormitorios en los que día a día y generación tras generación se produce la fuerza de trabajo? Porque ella va a hablar de que toda esta tarea no reconocida de las mujeres lo que está reforzando, más allá de las desigualdades, ¿no? Respecto de los varones, sino también es, con estas tareas de cuidado lo que hacen las mujeres es no solo cuidar a los trabajadores actuales, sino criar a los futuros trabajadores, ¿no? Esto lo va a expresar tanto en El Calibán y la Bruja, que es uno de sus textos emblemáticos, en otro texto más actual, que es El Patriarcado del Salario. Lo vamos a encontrar. Y a partir de esto, de todos estos ejes que va a nombrar Silvia Federici, nos encontramos con un primer concepto, que es el de la mujer perfecta, ¿no? ¿Qué sería este concepto de la mujer perfecta? Es esta mujer que cumple todos estos mandatos y roles que le fueron asignados y que se le imponen por el simple hecho de ser mujer, ¿no? Que de alguna manera reivindican las tareas de cuidado como parte de de sus tareas cotidianas, eh, y que no deben ser cuestionadas, ¿no? Eh, bueno, de alguna manera es como una mujer que se amolda a estas normas y estaría de alguna manera como emparentado con otro concepto más, que es el de la mujer callada, el de la mujer sumisa. Y bueno, ya tenemos pruebas, ¿no? De cómo se ha reivindicado el concepto de la mujer callada, incluso desde la literatura, ¿no? Con autores, por ejemplo, como Pablo Neruda, con ese famoso poema de Me gustas cuando callas, ¿no? Mm. Bueno, alguien que, si voy muy rápido me avisan, ¿eh? Igual ahora Ok. cuando ya arranquemos con, con las artistas y con los colectivos de arte, vamos a ir un poco más lento. Esto era una contextualización un poco para entender desde dónde viene eh, toda esta idea, ¿no? De la lucha de las mujeres. Bueno, en respuesta, el arte es transformador. Vamos a arrancar con un concepto muy interesante y muy importante, es bastante actual este concepto, que es el artivismo, ¿no? ¿Qué sería esto del artivismo, no? Es como una hibridación entre el arte, no sé si se escucha bien, yo estoy como escuchando un ruido, pero no sé si es de mi computadora. ¿Se escucha bien, Estela? Sí, 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 yo escucho bien. Bueno, les decía que el activismo es una hibridación entre el arte y el activismo, ¿no? Hasta hace poco no encontrábamos como la definición eh, quizás más relacionada con el arte que de alguna manera trabajaba cuestiones políticas, ¿no? Se llamaba arte político, ¿sí? Pero el activismo va más allá de eso, ¿no? Porque es como genera esta cuestión de la resistencia, ¿no? Y no solamente, digo, trabaja cuestiones sociales o cuestiones que tienen que ver con la política, sino que también vamos a encontrar que toma la calle, ¿no? Que confronta, que cuestiona. eh,
y como dice acá, se convierte en un medio de comunicación enfocado al cambio y a la transformación. Esta palabra transformación la vamos a volver a retomar. Eh, Tiene una doble cuestión el artivismo, ¿no? Porque va a trabajar en relación a la creación artística académica también, ¿no? O quizás lo que se conoce quizás más como un arte que está legitimado por determinados circuitos, pero también va a trabajar, digamos, en lo que tiene que ver con el espacio público, con la toma del espacio público, ¿sí? Eh, y de alguna manera va a ser tomado como una herramienta educativa, ¿no? Como se expresa acá. Por eso este carácter de lo transformador, ¿sí? Bueno, vamos a avanzar y vamos a comenzar con esta artista que cuando empecé la charla, o empecé con esta presentación, había una imagen de uno de sus murales, que es Ailén Posamay, ¿no? Y los muros de la desobediencia doméstica. Acá se la ve a ella pintando, es una artista argentina, una muralista, básicamente, o sea, realiza otro tipo de prácticas artísticas, pero fundamentalmente trabaja como muralista. Es una artista que nacida en Junín de los Andes, que es una localidad de Neuquén, una provincia al sur de la Argentina, y toda esta serie de murales que ella va a realizar, sobre todo con esta frase de Silvia Federici, eso que llaman amor es trabajo no pago, es el proyecto de graduación de ella, su proyecto eh, de, de tesis de la carrera de grado de licenciatura de artes. Ella estudia en la UNA, en la Universidad Nacional de las Artes, en Argentina. Y vamos a encontrar esta serie de muros que ella fue desarrollando por diferentes lugares, comienza en Buenos Aires, eh, porque, bueno, ella, a pesar de ser del sur, viene a estudiar a Buenos Aires y desarrolla estos murales primero en capital, en provincia, luego ya empieza a pintar en diferentes provincias de la Argentina y tiene murales en Chile y en otros países de Latinoamérica también, ¿no? Ven que básicamente lo que se encuentra es esta frase, trabaja con la técnica del stencil, y son todas mujeres, como vamos observando, ya vuelvo a la imagen de atrás para que podamos hacer la lectura, son mujeres, ¿no? Realizando tareas de cuidado. Ella comienza, esto lo vamos a encontrar en varias artistas, ¿no? Que quizás comienzan su actividad en estas fechas emblemáticas, quizás de la agenda feminista, ¿no? Ella comienza a realizar todos estos murales en 2017, pero el 25 de noviembre, que es el Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres y las diversidades también, ¿no? Eh, Y bueno, acá en palabras del artista que dice, desde el principio la idea fue que esas imágenes estuvieran en la calle como una especie de contrapublicidad a todas las publicidades de amas de casa, licuadoras, productos de limpieza y todo eso, ¿no? Eh, Cuenta el artista que reniega de la academia. Y acá aparece algo interesante que les comenté recién cuando hablamos de esto del artivismo, ¿no? ¿Qué significa? Esta cuestión de unir, y vamos a verlo en varias artistas, de unir quizás técnicas o procedimientos que se pueden encontrar en diferentes espacios del arte, quizás que circulan en galerías o en museos, y también, este, pero que también se dan en las calles, ¿no? O sea, encontramos cierto arte que puede estar
en espacios cerrados, en espacios de cierta legitimidad, que se encuentran en las calles, ¿no? O sea, esta unión del espacio público con un arte más académico también. O sea, es algo que se va a dar. Y es interesante ver cómo ella toma, esta es la intersección de dos calles del barrio de Boedo, de la ciudad de Buenos Aires. Cómo toma esta cuestión de la publicidad, ¿no? Que también varias artistas lo van a tomar. La idea de la publicidad y cómo se ve a las mujeres en la publicidad, siempre reproduciendo esta cuestión de las tareas de cuidado como una tarea asignada, un mandato, un rol que nadie cuestiona. Bien, ahí aparece la imagen, no me aparecía la imagen. Bueno, ven cómo aparte se va complejizando ya la imagen, ¿no? Es como que va incorporando, son murales de gran formato estos, ¿eh? Como, son paredes muy, muy grandes. Em, y acá Silvia Federici la volvemos a tomar con este texto del patriarcado del salario, justamente porque ella vuelve a hablar de esta cuestión, ¿no? Del capitalismo, del no reconocimiento de las tareas de cuidado a nivel como un trabajo, ¿no? No es tomado como un trabajo remunerado. Entonces, por eso exige de alguna manera el pago. Y es interesante lo que plantea, ¿no? Frente a la ausencia de reconocimiento y remuneración de este trabajo, cualquier forma de ingreso ganado será a cambio de la provisión de más trabajo. O sea, lo que ella plantea es que cuando hay un ingreso, o sea, las mujeres tienen un trabajo registrado por fuera de sus hogares, en general tienen que destinar un dinero muchas veces para estas tareas de cuidado que lo vuelven a realizar otras mujeres, ¿no? Y estas tareas de cuidado no solamente es la limpieza del hogar, sino también el cuidado de personas, ¿no? Entonces, en ese cuidado de personas también hay mujeres eh, dedicado a eso, ¿no? Digo, bien, y acá se la ve a Irene Posamay posando en uno de los murales. Bien. Bueno, digamos, en relación a todo esto aparece otro nuevo concepto que es lo personal es político, ¿no? Que lo habrán escuchado varias veces, ¿no? Y este es un lema que se ve en la actualidad, sobre todo cuando llegan las marchas del 8M, pero que es algo que nació en la década del 60 y se profundiza mucho más en la década del 70 con el movimiento de liberación de la mujer, ¿no? Y que después va a ser el título de una publicación de una periodista estadounidense y activista, ¿no? Estadounidense, que tiene que ver con y que responde a la segunda ola del feminismo, ¿no? Y que tiene que ver con esta cuestión de que no, digamos, no dejar en el ámbito privado algo que tiene que ver con algo social, algo que tiene que ver con una tarea que se le asigna a la mujer, digamos, a nivel macro, ¿no? No es algo que sucede a unas pocas, sino que nos sucede a todas. Y vamos a relacionar directamente esto con la Guerrilla Girls, ¿no? Que es un colectivo artístico que nace a mediados de la década del 80. Y me parece interesante linkearlo porque tiene que ver con lo que van a hacer las guerrillas es reivindicar también al arte como un trabajo. Y ahora lo vamos a ver, ¿no? Y van a cuestionar algunas cosas bastante interesantes. Bueno, esta imagen, que es bastante conocida, eh,
lo que dice esta imagen que está en inglés, ¿no? El texto. También eso es muy interesante. Vamos a encontrar a lo largo de todas las artistas que seleccioné para esta presentación, el texto como muy importante en la obra. O sea, van a encontrar imagen y texto en general, ¿no? Y en este texto dice, tienen que estar desnudas las mujeres para entrar bueno, en un museo de Estados Unidos, que es el Museo Metropolitano, ¿no? Menos del 5% de las artistas en las secciones de arte moderno son mujeres, pero un 85% de los desnudos son femeninos. Es interesante porque ya empiezan a hablar de un tema que digamos, está bastante actual, que es el tema del cupo, ¿no? Hablan del cupo, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué no hay, de la cuestión de la representación, por qué no hay representación de mujeres en los museos, ¿no? En las galerías, en los espacios de arte, siempre es inferior al de los varones? Bueno, bueno, vieron esta imagen anterior, está basada en esta obra, que es la gran odalisca, de Angres, ¿sí? Que miren la fecha, ¿no? De 1814. Bien. Lo que realizan las Guerrilla Girls, obviamente, es, digamos, una especie de crítica, no solamente a este cuadro, sino, digamos, a todo el sistema del arte. Pero lo que tratan de mostrar en este cuadro principalmente es esta cuestión de la mujer vista como un objeto de deseo, ¿no? Entonces lo que muestran al colocarle la máscara, que también va a ser algo que se va a dar mucho en el arte, esta cuestión de la capucha, del anonimato, ya no la muestran como un sujeto pasivo, ¿no? Sino, digamos, de forma más activa y sobre todo reforzada con la frase, ¿no? Con esa frase que cuestiona. Bueno, acá les dejo un poco la historia de las Guerrilla Girls, donde nacen en 1985. Eh, Básicamente reciben este nombre, ¿no? Porque usan tácticas también de la guerrilla a través de la comunicación, ¿no? Una manera de comunicar eh, a partir de pancartas, también la manera de irrumpir, porque es un colectivo que básicamente aparecía, irrumpía en determinados eventos, con carteles, con pancartas. No era algo premeditado, era algo que irrumpía, era una especie de shock que generaban, ¿no? Este, y bueno, como dice acá, en el MoMA, ¿no? Se celebró una exposición donde 169 artistas, ¿sí? De los que participaban, solamente 13 eran mujeres, ¿no? Entonces realizan, esa es la primera acción, realizan una manifestación en las puertas del museo, marcando esta desigualdad, ¿no? Y aparece algo interesante acá, esta cuestión de las estadísticas, ¿no? Es algo que se va a ver no solamente en este colectivo, sino en otros, ¿no? Pero principalmente este colectivo es el que abre las puertas para que otros después, a lo largo de la historia, a lo largo del tiempo, y en diferentes puntos, ¿no? Pues no solamente en Estados Unidos, sino que después vamos a ver que acá en Argentina también sucede con otro colectivo, empiecen a trabajar con esta cuestión de la estadística, ¿sí? Bueno, ahí estamos, ¿no? ¿Avanzó? Sí. Bueno, como bien les decía, esta primera manifestación también se fueron sucediendo otras, ¿no? Lo que básicamente marcaban eh, las Guerrilla Girls, que, bueno, tenían estas máscaras de gorilas para conservar el anonimato, porque muchas de ellas, se cree que hay, digamos, de todas las artistas que conformaban eh, las Guerrilla Girls,
Hay muchas que eran artistas visuales conocidas, otras se dedicaban a las letras y a otras manifestaciones del arte, pero bueno, intentaban conservar el anonimato, ¿no? A partir de esas máscaras. Y se suceden, digamos, varias manifestaciones, pegatinas, donde lo que muestran básicamente es esta desventaja en relación al mundo de las mujeres respecto de los varones, ¿no? Esta desigualdad. Y van a ser responsables de esta situación básicamente a la institución del arte, o sea, lo que hacen es una crítica a la institución del arte, ¿no? Y a todo lo que, a todos los, digamos, agentes eh, o personas implicadas, ¿no? Dentro del mundo del arte, como por ejemplo coleccionistas, críticos, directores de museos, ¿no? Esto es muy interesante, lo que les voy a mostrar ahora, aunque se ve mal, se ve bastante mal, porque es la mejor imagen que conseguí, pero es una especie de pancarta que hicieron, bastante irónica, porque es una de las herramientas que utilizan la ironía, ¿no? Para todos sus carteles. Eh, Donde de alguna manera muestran que hay ciertas ventajas en ser artista mujer, como por ejemplo no aspirar al éxito, no tener que elegir entre la maternidad y el mundo del arte y demás cuestiones de las ventajas que tendría ser una artista mujer no reconocida, ¿no? Como que se ríen de alguna manera. Bueno, acá hay una imagen, ven que siempre aparecen con pancartas, y en estas pancartas en general hay estadísticas mostrando esta desigualdad, ¿no? Entre artistas varones y artistas mujeres, de no reconocimiento. Bueno, y acá aparece este concepto que lo habrán escuchado, circula bastante en la actualidad, que tiene que ver con la invisibilización de la mujer, ¿no? Que tiene que ver justamente con esto, ¿no? El no reconocimiento a las artistas mujeres, ¿no? Pero la invisibilización no solamente se da en el campo del arte, sino se da en diferentes aspectos de la vida, en diferentes espacios, ¿no? Entonces, es la invisibilización de la mujer respecto de cualquier actividad que realice. ¿Sí? Y se da en diferentes profesiones también, en las profesiones que ejercen. En el campo del arte es bastante notorio y hay mucha cantidad de artistas que lo denuncian. Entonces, es un concepto que nos interesa. En la actualidad, hay un colectivo artístico argentino, que se llama Nosotras Proponemos, es una asamblea permanente de trabajadoras del arte. Este concepto de las trabajadoras del arte, reténganlo porque lo vamos a seguir trabajando, pero es muy interesante porque es un nuevo concepto que también se empieza a dar a partir de estos colectivos, ¿no? Bien, bueno, ahí está. Bueno, nosotras proponemos, al estilo de las guerrilla girl, también tienen esta suerte de pancartas, suerte de carteles, ¿no? La cartelería también, todo lo que tiene que ver con la gráfica, eh, también es muy, muy utilizado por por el mundo del arte y sobre todo por el artivismo, ¿no? Entonces, nosotras proponemos, es un colectivo que también denuncia, ¿no? El accionar o a la institución arte, la institución del arte, eh, y como las guerrilla girls lo ven en la Argentina, ¿no? Esta desigualdad que hay entre varones, artistas varones y artistas mujeres, ¿no? Y lo que tiene que ver con la exhibición de obras, la premiación y la circulación de obras de artistas mujeres, ¿no? Entonces, bueno, ellas lo que realizaron fue un comunicado en su momento, en el año 2017, a raíz de la muerte de una artista argentina que se llamó Graciela Sacco, ¿no? Ellas lo que eh, se dan cuenta, o en ese momento, o lo que proponen en
en este escrito, en este manifiesto que hacen en el 2017, que se dan cuenta que una artista de la trayectoria de Graciela Sacco no había sido reconocida al nivel que se merecía y que quizás un artista varón sí hubiera sido reconocido, hubiera sido premiado, eh, digamos, con los grandes premios, ¿no? Que circulaban o que circulan en el mundo del arte académico, ¿no? De alguna manera. Entonces, bueno, lo que piden, entre las cosas que se piden en ese manifiesto, es igual representación en el mundo del arte. Y cuando hablan de representación no hablan solamente de exhibir las obras, sino hablan a nivel de la colección de los museos, ¿no? O de las instituciones culturales. ¿No? Y privadas y públicas, ¿no? De los museos y colecciones privadas, que haya igual representación. Y empiezan a hablar eh, también de esta cuestión del cupo, ¿no? Que tanto, que recién yo les nombraba respecto de las guerrilla guerra, ¿no? La cuestión del cupo. Y también no solamente se quedan con la representación de artistas, sino también lo que tiene que ver con la representación de cargos directivos en museos, en galerías, en espacios educativos, que también sea igualitario respecto de los varones. Este colectivo lo que va a realizar varias acciones, ¿no? Tienen varios frentes. No solamente es un colectivo de artes visuales, también es un colectivo de literatura, de teatro. Va a realizar diferentes acciones. Una de las primeras que realiza es en el Museo de Arte Latinoamericano en Buenos Aires, el MALBA, y en las escalinatas, bueno, realizan dos acciones para el 8M de 2017. Una es una performance eh, de un poema de una escritora que se llama Susana Tenón, que se realiza en la explanada del museo, y otro es cubrir la fachada de este museo con los nombres de más de 600 artistas argentinas que, digamos, no han sido reconocidas al nivel que merecían, ¿no? Y distribuyen este texto fundador del que yo les hablaba recién, que es como una especie de manifiesto. Bien. Bueno, acá tenemos algunos también de gráfica, de pancartas que realizan también en las marchas, sobre todo el 8M, realizan pegatinas, sobre todo por la zona del Congreso en Buenos Aires, con este tipo de mensajes, ¿no? Trabajadoras somos todas, ¿sí? Y es interesante porque pone al arte nuevamente en este lugar de- del trabajo. Y la ley de cupo, ¿no? Ya está hablando de una ley de cupo. Bien, se avanza. Ahí está. Bueno, si bien esto es anterior, no quería dejar de nombrarlo, ¿no? Porque eh, hay una cuestión que tiene que ver con el paro de mujeres, ¿no? Y ellas toman esto, lo toman para sus pancartas, lo toman para este, estas banderas también. eh, y de dónde viene, ¿no? ¿Dónde se empieza a gestar este paro de mujeres? Ven como tienen esta bandera que dice, paramos, ¿no? Digamos, las mujeres, las trabajadoras del arte también paramos. Y esto se empieza a gestar a partir del femicidio de Lucía Pérez en 2016, ¿no? Eh, y que eso también, digo, más allá de mostrar digamos, una realidad cruel que surge en toda América Latina, también muestra las distintas variantes, ¿no? De la violencia machista. O sea, que bueno, esto lo vamos a ver más adelante, esta cuestión de la pedagogía de la crueldad, eh, de la que va a hablar
Rita Segato. Bien, bueno, y acá vamos a otro concepto, ¿no? Que tiene que ver con el cuerpo común. Este concepto es utilizado o es nombrado por primera vez por Verónica Gago, que es una teórica argentina también, eh, que trabaja muchas veces alineada con Silvia Federici, y que va a hablar de este cuerpo, ¿no? De la mujer como el cuerpo de todas, que el cuerpo de una es el cuerpo de todas. ¿No? Porque no te pasa aisladamente, no es algo que sucede de forma aislada, sino que nos sucede a todas. Esto que estamos hablando, eh, el rol o el mandato de las tareas de cuidado como algo asignado, eso nos sucede a todas. El miedo al femicidio, ¿no? La violencia de género, es algo que de alguna en mayor o menor medida nos ha sucedido o tenemos quizás impregnado el miedo a que nos suceda también, ¿no? Y por eso habla de esta geografía empleada, porque no sucede aisladamente en una región, sino que se extiende, y ella va a hablar de América Latina, ¿no? El continente latinoamericano. Por eso yo les decía que retengan este concepto de pedagogía de la crueldad, porque está alineado con esto, ¿no? Esta cuestión de imprimir en el cuerpo de las mujeres estos mensajes un poco de violencia, ¿no? Y aparece un término muy interesante que es la metáfora textil, ¿no? Por esta cuestión de la escritura como si fuera un tapiz en el cuerpo de las mujeres, ¿no? Me parece interesante también el concepto de la metáfora textil. Bueno. Bueno, y acá vamos a una artista peruana, difícil de pronunciar, María Hacha, Hachner, algo así se pronuncia, que va a tomar diferentes fotografías de marchas que se dan a lo largo del continente, porque trabaja con diferentes fotografías de distintas regiones, no toma solamente un lugar, y trabaja en este concepto de la postproducción de las fotografías, ¿no? O sea, toma la fotografía y después las interviene, ya sea por medios digitales, por el diseño gráfico, pero también a través de la pintura, ¿sí? Ella va a pintar todas estas imágenes y después va a hacer un libro maravilloso. En Argentina no está todavía, pero circula por diferentes lugares de América Latina. Es un libro que ella hace con todas estas imágenes que vamos a ver ahora. Ven que toma diferentes puntos, ¿no? El Me Too, el que sea ley de Argentina, ¿sí? Diferentes marchas, sobre todo esto, ¿no? Se centra en las marchas y en las del 8M y va tomando estas imágenes. Bueno, bueno, también no solamente se centra, ¿no? En las cuestiones de las reivindicaciones de los derechos, eh, digamos, a partir de las marchas, sino también a partir de hechos que van sucediendo sociales, como este caso, ¿no? De la mujer kurda, que fue golpeada bueno, primero detenida, ¿no? Y luego golpeada hasta llevarla a la muerte, por esta cuestión de la policía de la moral, ¿no? Supuestamente por violar la ley que exige que las mujeres lleven cubierto el cabello. Entonces también, no sé si lo recuerdan, que fue bastante conocido y que el año pasado diferentes personalidades del mundo de la cultura también este, hicieron esta acción, porque realmente se convirtió en una acción después, ¿no? Distintas mujeres cortándose el pelo.
Bueno, y acá vemos que también lo que le interesa a María Hacha es esto de ir eh, mostrando no solamente las luchas actuales, sino también las luchas históricas, ¿no? Esta es una marcha de la década del 70. Entonces, Ah, lo que es mostrar diferentes este, acciones, diferentes marchas a lo largo de la historia. Bueno, y acá, un poco en palabras de ella, ¿no? Después de casi 10 años de trabajo de registro continuo, Indignadas, que es este conjunto de obras, ¿no? Se ha convertido en una crónica no solo de la lucha feminista, sino también en un testimonio de las luchas sociales con la mujer como protagonista. Eh, Como les decía, con este conjunto de obras, ella realiza un libro. Bueno, volvemos a la Argentina, Dora Morgan, eh, vamos al textil puntualmente. Acá tenemos. Bueno, Dora Morgan es un colectivo en realidad impulsado por la artista visual Analia Gauguin, que nace en mayo de 2016, ¿no? Eh, Ella lo que hace es, nuevamente, trabaja con las palabras, palabras bordadas, sobre lo que son pañuelos blancos de varones, ¿sí? En general los bordan con hilos rojos, como una especie de denuncia, con diferentes frases que tienen que ver con situaciones traumáticas, o frases un poco marcando la violencia machista, ¿no? Ella le coloca este nombre porque fue el nombre de su madre, Dora Morgan, que fue víctima de, digamos, la violencia obstétrica, ¿no? Su mamá fue víctima de una mala praxis y estuvo internada durante muchos años y bueno, finalmente muere, ¿no? Es una historia muy dura porque este, la artista, digamos, su madre sufre esta mala praxis cuando ella tenía 2 años y, y bueno, y muere cuando ella tenía 18. Y acá vemos, es una obra que toma diferentes formatos, porque como la vamos a ver acá, circula en diferentes marchas, ¿no? Unen estos pañuelos. Este es un trabajo que hacen varias mujeres. Analia Gauguin es la creadora de esto, pero se juntan diferentes mujeres a realizar estos pañuelos, ¿no? Ella arma convocatorias con diferentes espacios, incluso hace poco hubo una en el Museo Larreta, el año pasado, donde realizan el bordado de estos pañuelos con diferentes frases, como les decía, que tienen que ver con la violencia machista, ¿no? Como dice esta, soy el único que te va a amar, ¿no? Y acá vemos que se desarrollan diferentes marchas, pero también eh, después toma otros formatos más a manera de tapiz o de textil, de mural textil, ¿no? Donde los puede llevar a cualquier espacio cerrado, espacios, hace poco, el año pasado, también estuvieron en el Congreso, en la Cámara de Diputados, en el Museo Legislativo. Bueno, ven, acá aparecen diferentes frases que tienen que ver con este imaginario, ¿no? Esta cuestión que acá bien lo dice, la violencia machista. Bueno, y acá nos vamos a encontrar con otra palabra interesante, ¿no? Para todo esto que estamos desarrollando, que tiene que ver con la sororidad, ¿no? ¿De qué se trata, ¿no? Esta palabra sororidad, que es la hermandad entre mujeres, ¿sí? Em, que tiene que ver con alianzas, con compartir realidades, pero también para cambiarlas, tratar de modificarlas, ¿no? Y acá va a aparecer una autora muy interesante que se llama Marcela Lagarde,
que va a tomar esta palabra, ¿no? En la mayoría de sus textos, y luego, digamos, las feministas francesas la van a llamar sororité, viene de la palabra sor, ¿no? Que significa hermana, ¿no? De ahí viene esta palabra. Y después en diferentes países también va a ir teniendo su acepción. Bueno, nos encontramos con las Domínguez de Ramos. Es un dúo, en realidad son dos artistas que se unen y lo que vamos a tomar de estas dos artistas es esta obra Descosidas. Eh, Son dos artistas, Laura Domínguez y Viviana Ramos Di Tomaso, son artistas argentinas también, que hicieron bastantes prácticas artísticas juntas, pero puntualmente en esta, donde lo que hacen es bordar los nombres de mujeres que han sufrido o han sido víctimas de femicidio, dejando, todos estos bordados son en hilo rojo, dejando el hilo, digamos, el último nombre, ¿no? Con el hilo suelto y la acción performática que realizan después, y no solamente la realizan ellas, sino que donde llevan estos son textiles de gran formato, donde llevan estos textiles, invitan al público a descoser los nombres, como bien se ve en la imagen, es una acción participativa, descosen los nombres y lo que quedan son digamos, los agujeritos de las puntadas, ¿no? Como la invisibilización nuevamente de esas mujeres, ¿no? Como un acto simbólico muy fuerte. Bueno, también está hablando de alguna manera de esta cuestión de la identidad, ¿no? Del nombre como símbolo de la identidad. Bueno, y acá vamos a unas artistas chilenas. Otra vez aparece la capucha, por eso yo les decía que es algo que se va a ir dando en diferentes colectivos de arte, sobre todo para conservar el anonimato. Es Baila Capucha Baila, se llaman. Y es un conjunto de artistas que se fueron sumando, cada vez son más, que nacen en el 2019 con la revuelta popular en Chile, ¿no? Básicamente nacen en las marchas, ¿no? En la Plaza de la Dignidad, donde se produjo gran parte de las revueltas, ¿no? Constituido por mujeres y disidencias, y ya vamos a ver esta cuestión también del binarismo, ¿no? No solamente estos colectivos van a ser integrados por mujeres heterosexuales, sino también vamos a encontrar que las disidencias también empiezan como a agruparse, además de tener sus propios colectivos, ¿no? Bueno, como ya venimos viendo, se enmarcan digamos, sus luchas, ¿no? Se enmarcan en la visibilización de las violencias que sufren las mujeres, ¿sí? Y aparece esta palabra a través de la sororidad, ¿no? Esta cuestión de la hermandad. Por eso yo la había puesto como antesala de estos colectivos que aparecen, ¿no? Porque tienen que ver como algo muy, muy destacado. Bueno, las vemos acá accionando, ¿sí? Van a ver que se encuentran todas con capuchas rojas, ¿sí? Y como les decía recién, empezaron siendo un grupito y hoy ya son más de 300, ¿sí? Que están en diferentes lugares, digamos, bastante parecido como sucede con otros colectivos que empiezan como este, a empezar a accionar en diferentes regiones. Vieron que también aparecen, yo les decía hace un ratito, esta cuestión de las palabras, ¿no? De las palabras como
como muy importante en todas estas obras, no solamente los objetos, que también son muy significativos, sino también el tema de la palabra. Bueno, acá tenemos otro colectivo, eh, otra vez aparece la palabra trabajadoras de las artes, que se llama la Lola Mora. ¿Sí? Es un colectivo de mujeres tucumanas, también argentino, y básicamente van a poner o van a hacer hincapié en la cuestión del trabajo, ¿no? Entonces, el delantal, que ustedes lo van a encontrar como, digamos, el objeto más significativo en las obras de estas artistas, el delantal es esta cuestión, ¿no? Que tiene que ver como el objeto que reivindica el trabajo, ¿no? Aparte de, como les expreso acá, eh, em, que tiene que ver también con el linaje materno o con estas cuestiones de lo colectivo, ¿no? Vamos a ver unas obras que se llaman Echar por Tierra, que se presentaron en el Museo Nacional del Grabado, en la Casa del Bicentenario, el año pasado, una obra, una muestra que se llamó Las olas del deseo. Ahí está. Bueno, vamos a encontrar todos estos delantales formando una instalación. Estas fotos no se ven muy bien. Ven que nuevamente aparece esta cuestión, ¿no? De la calle y del museo. Cómo estas artistas o estos colectivos desarrollan su actividad tanto en la vía pública como en los museos o en los espacios más legitimados del arte, ¿no? Que aparecen en marchas. Y acá está la instalación que les hablaba recién, ¿no? Echar por tierra. Lo que van a encontrar son diferentes delantales que tienen algunos calados con la palabra mandato y también están estampados. Acá está la palabra mandato y acá van a ver también una estampa, ¿no? Estas artistas tienen una página muy interesante donde realmente es muy activa la página porque al igual que nosotras proponemos, tienen diferentes manifiestos, hay muchos escritos, son muy activas en relación a la escritura, ¿no? No solamente desde el accionar de las artes visuales, sino que también han dejado muchos escritos donde realizan, como bien dice acá, demandas, ¿no? Eh, y entonces dicen, ¿no? Estas son algunas, no son todas, por supuesto, ¿no? Organizar y sustanciar cursos de actualización en términos de violencia de género y diversidad en todas las instituciones, tanto privadas como dependencias del Estado municipal, provincial, bueno, y nacional. Bueno, y así, ¿no? Realizar un censo para registrar la cantidad de mujeres que se desempeñan en el área de la cultura. Nuevamente, ven como nosotras proponemos, también ellas van a marcar esta cuestión de, del cupo o de la cantidad de mujeres desarrollándose, ¿no? Y es muy interesante porque a partir del accionar de todos estos colectivos aparece acá en la Argentina algo bastante reciente, ¿no? ¿Qué es el tarifario? El tarifario es un documento de carácter y de alcance, digamos, masivo, porque es un documento que se puede bajar, digamos, desde ciertas páginas, ¿no? Que está en circulación. Digo, no es de fácil circulación. Que va a regular el pago no solamente, ¿no? Va a regular esta cuestión del cupo, de la cantidad de personas digamos, de artistas que están circulando tanto en museos, en exhibiciones, en premios, ¿no? Sino también el pago del trabajo del artista.
Entonces eso es muy interesante porque a partir de ese tarifario se puede registrar cuánto cobraría, por ejemplo, un curador, cuánto se puede cobrar, por ejemplo, por em, digamos, ser jurado de un salón, entre otras cosas, ¿no? Y acá también, volvemos otra vez, garantizar la paridad laboral, no solo en la proporción entre trabajadores y trabajadoras, sino también en el pago de honorarios, ¿ven? Justamente a partir de estos colectivos va a surgir o se va a hacer más hincapié en este tarifario. Voy a acá aparece la palabrita que yo les decía, esta cuestión de trabajador del arte, ¿no? Prácticas, y me parece interesante ponerlo en el marco de una práctica de transformación, ¿no? Y en palabras del colectivo Lola Mora, dice, ¿no? Como trabajadoras de las artes no creemos en la dicotomía cultura popular y alta cultura, sino que consideramos a la cultura como el medio más óptimo para la construcción de ciudadanía, es decir, la conciencia y práctica de derechos en el contexto de la vida en la sociedad. Al estar convencidas de que la cultura habilita el pensamiento crítico, deseamos gestiones que no se limiten a proporcionar espectáculos que prioricen el mero entretenimiento. Y acá está otra vez esta cuestión de la reflexión del arte como transformador desde ese lugar, ¿no? Generando conciencia, generando reflexión y crítica, ¿no? Como parte de las cuestiones del arte, de las prácticas, ¿no? Del arte contemporáneo. Bueno, y acá vamos una artista, también argentina, bastante joven esta artista, Lucía Reisig. Es muy interesante su propuesta. Ella arma una muestra con un conjunto de trabajos que justamente se llama El trabajo invisible, ¿no? En una galería, lo lleva a una galería. Y este conjunto de obras que se da en 2018, esta muestra, es colocar ciertos objetos o ciertos llamados trapos, ¿no? Que se utilizan para limpiar, en vitrinas, en bases de vidrio, en cajas, eh, aparentemente pareciera como de cristal, una cosa así, o es la intención de colocarlas como si fueran cajas de cristal, o como si fueran pinturas, enmarcar estos trapos, ¿no? Como si fueran pinturas. Eh, la intención del artista, ¿no? Porque ella fue una trabajadora doméstica, una trabajadora de casas de familia, casas particulares, y quiso llevar esta relación, ¿sí? Eh, del trabajo, del arte y el trabajo de las tareas de cuidado, ¿no? Entonces, hace una cuestión muy interesante que es el sindicato de trabajadoras invisibles, ¿no? Como arma una especie de sindicato ficticio, ¿no? Entonces dice, un espacio de encuentro político afectivo que busca generar nuevos métodos de organización y de lucha en torno al trabajo no remunerado. También hacer esta relación, ¿no? De los trabajos no remunerados y el arte nuevamente aparece como un trabajo en apariencia no remunerado. Acá vemos estos trapos y estas especie de vitrinas de vidrio que yo recién les decía, ¿no? Bueno, esta imagen se ve bastante mal porque es un colectivo que en realidad, eh, digamos, tiene como mucho trabajo de territorio, mucho trabajo en marchas, pero bueno, no se consiguen buenas imágenes, realmente no, es un colectivo Memorarte Arpilleras Urbanas, un colectivo chileno, ¿sí? Que es interesante, ¿no? Porque reivindica esta cuestión de las arpilleras, que es una tradición en Chile muy interesante, ¿no? Las arpilleras chilenas. Y la intención también, desde un lugar colectivo, ¿no? Es crear piezas que en general lo que hacen es, como les decía recién, trabajar en la vía pública, en diferentes marchas, ¿sí? En concentraciones.
trabajando con ciertas demandas, ciertos reclamos a derechos, y acá vamos a ver también esta cuestión del anonimato, en cómo se tapan más allá de la cuestión del COVID, que este, estaba circulando en el momento que se hizo esta pieza, o que este, fue más o menos en 2020, para un 8M, ven lo que dice, ¿no? Al diablo el patriarcado. Y ven cómo se nota en este tipo de obras, este tipo de piezas, esta cuestión de lo colectivo, ¿no? La sumatoria de la cantidad de arpilleras que van realizando diferentes mujeres y luego la incorporan o la unen en este gran textil que lo utilizan de bandera y lo sacan en las marchas. Por eso les digo, no hay muy buenas imágenes, pero sí, bueno, las poquitas que podemos tener es un colectivo muy interesante para investigar. Y es algo eh, muy notorio, justamente muy interesante que tienen, es este podcast, armaron una especie de podcast que se llama Arte Textil en Resistencia, que se los recomiendo buscar, está en Spotify, donde realizan diferentes mensajes, dejan determinados mensajes o convocan para juntarse a abordar, para marchas y demás, ¿no? Es muy, muy interesante lo que realizan. Bueno, este es un colectivo, la cooperativa La Voz de la Mujer, es un colectivo de Argentina, también de Buenos Aires, se desarrolla, básicamente son mujeres migrantes y tiene base en el barrio de Villa Lugano, y depende de la Asamblea de Mujeres del Movimiento de Trabajadoras Desocupadas, ¿sí? Y se asientan en la Villa 20 de Lugano. Bueno, acá nuevamente aparece esta cuestión de lo colectivo, el trabajo colectivo, también anónimo, porque lo que realizan estas mujeres a través de bordados, también trabajan a partir de la gráfica, ¿no? Realizan agendas, vuelven a unir esta cuestión del trabajo, ¿no? Y el arte. Por eso esta palabra tan interesante que apareció hace un ratito, esto de las trabajadoras del arte, ¿no? Realizan diferentes, digamos, despliegan su obra en diferentes formatos, ya sea la gráfica con silografías, hacen agendas y trabajan el bordado, como acá. Se presentan en casi todas las marchas o manifestaciones, no solamente eh, en fechas emblemáticas de la agenda feminista, sino también en otras marchas, como por ejemplo es el 24 de marzo, ¿no? El Día de la Memoria, de la Justicia, y la reivindicación de los derechos humanos, y también ahí se encuentran. Y esta relación que se establece, ¿no? Con las mujeres migrantes. Bueno, acá aparece un tema, esto también, ¿no? Como el estilo de las arpilleras chilenas, eh, bordar, ¿no? Con esta apariencia un tanto, quizás, si se quiere, naif, ¿no? De ciertos imágenes quizás, ¿no? Mezcladas con cuestiones que tienen que ver con lo político, con la reivindicación de derechos, con la denuncia. Y acá aparece esta cuestión de somos esenciales, ¿no? En lo que tiene que ver con las personas que se consideraban esenciales para salir a la calle o que tenían permisos para poder circular o trabajar en la época
¿no? Que fue del COVID, que fue sobre todo en la época que se restringía mucho más la salida. Entonces muestran cómo, ¿no? La olla popular o las mujeres que están en esas ollas populares, eh, en los comedores sobre todo, son esenciales, ¿no? Y ahí aparecen como... Bueno, y acá hemos llegado a Claudia Casarino, es una artista paraguaya, y como van a ver en estas imágenes, que son fotoperformance, es una artista que trabaja la fotografía y la instalación, eh, trabaja con la ropa sobre todo, ¿no? Con la vestimenta de la mujer. Vamos a encontrar en esta foto performance cómo ella, de alguna manera, se maquilla, bueno, mal llamado, produce, eh, y realiza a su vez tareas de cuidado. Entonces, lo que de alguna manera nos muestra o denuncia con este tipo de obras es la exigencia en el cuerpo de las mujeres o la exigencia que sobrellevamos nosotras las mujeres de estar siempre perfectas, ¿no? Siempre listas para hacer de todas las tareas del hogar, pero también estar bellas, ¿no? Esta cuestión de la exigencia estética también. Entonces muestra cómo esta mujer se pinta, el conjunto de fotografías que ella va a realizar. Eh, Se llaman Entre Casa. Esta imagen no es de las mejores. Ella tiene una página muy interesante también para explorar. Tiene una obra muy abundante. El año pasado hubo una muestra en el Malva que trajo unos textiles de ella, unos vestidos. Ella también trabaja con la cuestión del vestido, no solamente poniendo el cuerpo en estas performances. Y miren la época, ¿no? El 2008, ¿no? Porque, digo, marco esto porque todos los colectivos, quizás la mayoría de los que estuvimos viendo, las artistas que estuvimos viendo, son todas artistas que trabajan a partir del 2015, no nos olvidemos el 2015 como el inicio, ¿no? Del Ni Una Menos, eh, y todo lo que eso trajo, ¿no? Esto es en el 2008 y ella ya hace una denuncia, ¿no? O muestra o visibiliza esta cuestión de las tareas de cuidado, de los roles asignados y de y está mostrando también de alguna manera a la mujer vista siempre como un objeto de deseo, ¿no? Con estas características de la mujer perfecta. Y lo que de alguna manera está realizando o está mostrando con estas imágenes es los diversos tipos de violencia que se ejercen sobre la mujer, ¿no? La violencia económica, que ya hablamos de alguna manera, con todas estas cuestiones que tienen que ver con la desigualdad, no tanto de la representación en los distintos espacios, como también en la remuneración de las mujeres respecto de los varones, la violencia institucional, que también tiene que ver con cuestiones de jerarquía, ¿no? Eh, y, y esta cuestión también de la migración, porque ella va a ser un tema, no en estas obras puntualmente, pero sí en otras va a tomar, así como la colectiva La Voz de la Mujer, va a tomar el tema de la migración también, que afecta el cuerpo de la mujer mucho más que, que cualquier otro. Bueno, y para ir cerrando, y dar paso también a la charla, que podamos dialogar. Me quedo con este concepto un poco por todo lo que estuvimos charlando y sobre todo básicamente por esta última artista, ¿no? De la violencia simbólica, que me parece
un concepto muy interesante porque dentro del tipo de violencia, ¿no? De las violencias de género, de las violencias que se ejercen sobre el cuerpo de la mujer, quizás es el más invisibilizado porque no habría como una violencia física, ¿sí? Entonces es como, quizás queda como solapado. Entonces, es como una especie de violencia indirecta porque lo que hace es reivindicar roles, estereotipos y tienen que ver con esta cuestión de la reivindicación de estos roles, de las tareas de cuidado, ¿no? Y me parece como muy importante destacar porque siempre estamos hablando de la violencia de género y hacemos mucho hincapié, quizás porque el último eslabón, ¿no? De la violencia de género que se perpetúa y que es una cuestión sistemática, es el femicidio, ¿no? Entonces, me parece que la violencia de género, digamos, de la violencia simbólica, perdón, es la antesala de el último eslabón que sería el femicidio. Bueno, esto solo, voy a dejar de compartir. A ver si, ahí está. Esto es solo un breve resumen. Hay muchos colectivos, hay muchas colectivas, muchas artistas que trabajan sobre esta temática y me parece que, eh, digamos, esto es una pequeña muestra, o sea, un recorte que yo hice, pero bueno, hay mucho más, hay mucho para investigar, hay mucho para saber. Día a día se van sumando, cada vez hay más colectivos, más artistas que trabajan sobre estas temáticas. Así que bueno, ahora dejo un poco como, creo que había dos mensajes, pero yo no pude verlos. Alguien que hablaba, bueno, alguien que dijo que se tenía que retirar y alguien que hablaba de los micrófonos. No, no, pensé que había alguna pregunta. Pero bueno, si alguien quiere comentar algo, si quieren hacer alguna apreciación, quieren hacer alguna pregunta, algo. Bueno, yo hago, en lo que vos venías mostrando, la presencia del textil está desde lo más, como lo más primario, lo primero del textil, esto de bordar, de la mujer en la casa, y cómo toman eso que en un momento fue tan de estar adentro, y con ese mismo elemento se manifiestan, porque se podría tomar desde otro lado, podrían usar otro tipo de materiales o de elementos, y sin embargo toman algo que es tan interno por ahí, ¿no? Tan pensado como algo primario. Sí, y que quizás tenía que ver con el ámbito de lo privado y lo sacan a la calle. Esto me parece también interesante, ¿no? Este recorte que yo hice. eh, de estas artistas que toman ese elemento, como decía Estela, eh, del ámbito de lo privado, donde se juntaban a abordar, a compartir ese espacio, lo llevan al ámbito de lo público. En general, muchos de estos colectivos, más allá de juntarse a abordar en espacios quizás cerrados, con determinadas convocatorias, como Dora Morgan, que muchas veces lo hace eh, en algunos museos, también lo hacen en los espacios públicos. O sea, lo hacen en las marchas, se juntan a abordar, o en determinadas convocatorias en alguna plaza. Entonces eso también me parece como interesante, en esta cuestión de lo público, de la mujer tomando el espacio público, ¿no? Que bueno, yo no lo puse acá, pero es algo que se empieza como a desarrollar cada vez más, ¿no? Y que hay una teórica que a mí me gusta mucho, que es Dora Barrancos, que ella lo trabaja en un texto que se llama Mujeres de la casa a la plaza, ¿no? Entonces hace como esta relación de la mujer metida adentro, la mujer en el espacio público, tomando el espacio público. Bueno, no sé.
No, yo te quiero agradecer porque me resultó súper interesante tu charla, realmente. Bueno, gracias a ustedes por quedarse, escuchar. No fue un día, fue un día bastante difícil hoy. Eh, entiendo que estamos como en un micromundo acá, no sé qué está pasando afuera, pero sé que fue un día complicado, incluso para llegar a distintos lugares, así que gracias a ustedes por estar, por cuidar, por quedarse acá, ¿no? Bueno, no sé si quieren comentar algo más. En principio yo igual, si no, te agradezco desde el CAT que hayas dado esta charla y invito a todos los que están aquí en Buenos Aires o se puedan acercar el lunes que viene, el lunes 10 a las 18 horas en el CAT. Vamos a estar compartiendo el Salón de la Mujer con las artistas que están participando del salón. Valeria fue una de las juradas del salón, así que va a ser un encuentro también interesante como el de hoy. Están todos invitados. Fue presencial ese encuentro. Está Sí, bueno. sí. Iba a repetir, Ahí nos vemos más directo. Lástima que no pueden compartir quienes no están acá en Buenos Aires. sí, eso es una pena, pero bueno. Ahí está el catálogo también de la muestra, que es interesante porque ahí pueden ver la cantidad de obras que participaron, bueno, que fueron seleccionadas, así que es interesante ver eso también, ¿no? En quienes no pueden asistir o que estén lejos, ahí tienen la posibilidad.